Siguiente momento, Jesús carga con la cruz a cuestas. Y en ese camino de cruz hay varias personas. Van 2 ladrones al lado de él, pero enseguida vamos a tocar a los ladrones. Durante el camino vemos a mucha gente alrededor, burlándose de Jesús, escupiéndolo, empujándolo. Van los soldados romanos, que muchas veces son los paganos y ateos que no conocen nada, no les importa, pero aún así critican e insultan a la iglesia, desde el desconocimiento y desde su ignorancia. Pero muchas veces hemos sido también esos que están alrededor simplemente observando, porque Jesús cae. El enfoque que le vamos a dar a esta charla es un enfoque de un paralelo. ¿Cómo así? Vamos a hacer un paralelo recordando qué fue lo que ocurrió en ese momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y mirar qué tan parecida es nuestra vida con alguna de las personas y todos los actores que estuvieron alrededor de nuestro Señor en ese momento de la pasión. Entonces, nuestro Señor, Dios, nos ha dotado con una mente extraordinaria, capaz de una acción que es muy bonita, que se llama la imaginación. Entonces, cada uno de los momentos que yo les voy a ir diciendo, narrando o explicando, vamos a tratar de interiorizarlo, vamos a tratar de reflexionarlo, pero especialmente vamos a imaginarlo. ¿Para qué? Para meternos en ese momento, en esa situación. Vamos a meternos en esa escena de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la pasión. ¿Para qué? Para que realmente podamos identificarnos, no una vez, sino varias veces, con muchas de las personas que estuvieron presentes durante todo este recorrido de nuestro Señor Jesucristo en la pasión. Entonces, vamos a iniciar con el primer momento. Y ese primer momento arranca en el huerto de Getsemaní. No me voy a meter en este momento en lo que es la oración personal de nuestro Señor, que es una oración hermosa e importante, pero vamos a estar en este momento enfocados en todas las personas, en las externas que estuvieron presentes durante toda esta situación. 1. Los 3 apóstoles que nuestro Señor Jesucristo llevó consigo a la oración y que luego Él se apartó un poco de ellos y los dejó. Él les hizo una petición a Pedro, a Juan y a Santiago. Él les dijo a ellos: velen, oren, velen y oren. Y Jesús se fue. ¿Qué pasó cuando Jesús, después de una hora de estar orando, llegó nuevamente? Los encontró dormidos. Vamos a pensar en ese momento. ¿Cuántos de ustedes, tratando de hacer una oración por la noche, de hacer el Santo Rosario, no se han quedado dormidos? ¿Cuántos de ustedes no le han hecho el qué pereza hacer esta oración? ¿Cuántos de ustedes no le han hecho el qué pereza ir a misa? Porque los vence el sueño, porque los vence el cansancio. ¿Cuántos de ustedes no son hoy en este momento de su vida ese Pedro, ese Juan y ese Santiago? Porque uno dirá: ellos estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ellos les tocó ver los milagros, les tocó ver cómo levantó de la muerte a Lázaro. Ellos tendrían que haber tenido el criterio de la vida para hacerle caso a Jesús en todo lo que Él les pedía. Pero se llevó a los 3 más cercanos a Él y todos 3 se quedaron dormidos. No dice: Juan era el discípulo amado, pero también la embarró, también se quedó dormido. ¡Ay, Juan tan lindo! Juan era el que decía: Señor, que caigan truenos del cielo y los consuma. Juan, el lindo Juan. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido Juan en algún momento de la vida? ¿Cierto? Luego de eso, cuando llegan a capturar a nuestro Señor Jesucristo, aparece Judas seguido de un montón de soldados para capturar a nuestro Señor Jesucristo. Como estaba tan oscuro y no sabía identificar los soldados quién era Jesús, ¿qué hizo Judas?
se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dio un beso, el famoso beso de Judas. Y uno dirá, ese Judas, María, terrible, terrible ese Judas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido Judas muchas veces de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros muchas veces le hemos hecho una sonrisa a alguien y por dentro ojalá le pasara de todo? ¿Cierto? ¿Cuántas veces, muchas veces nosotros hemos sido Judas deseándole el mal al otro, pero mientras lo tenemos de frente somos mil amores? Eso también es ser Judas. Pero en ese momento que capturan al Señor, uno podría decir, los apóstoles salieron en defensa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Pedro, porque era muy impulsivo, sacó la espada y ¡prah!, le cortó la oreja a Malco, ¿cierto? Adiós oreja, impulsivo. Y uno diría, uy, tan valiente Pedro. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo le dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. El que a espada mata, a espada muere. Suelta tu espada, Pedro, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido impulsivos que en un momento de desfogue, de rabia, terminamos cometiendo las peores equivocaciones de la vida? Haciéndole daño a nuestros seres queridos por un impulso de un momentico, porque no nos medimos. Muchas veces hemos sido ese Pedro impulsivo. Y ahora, ¿qué poder decir de los apóstoles? Que cuando cogieron al Señor, todos salieron corriendo y lo dejaron abandonado. Y uno dirá, pero yo me hubiera quedado ahí, yo sí me hubiera ido con el Señor, yo sí hubiera estado con el Señor, hubiera estado con Él en la pasión. Ni los apóstoles que estuvieron con Él lograron tener ese momento de fe y valentía. Todos salieron corriendo y lo abandonaron, lo dejaron solo. Primer momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido corriendo y hemos dejado solo al Señor? ¿De qué manera? Dándole la espalda. Dándole la espalda a Jesús, a las cosas de Dios. Porque cuántas veces en una reunión familiar no faltará el familiar que hace un chiste sobre la iglesia, sobre la Virgen, sobre Jesús, y por no quedar mal nos reímos. Por no quedar mal con la familia, terminamos riéndonos. Ahí estamos siendo esos apóstoles, que en la iglesia miramos bonito mientras el sacerdote hace la homilía y estamos haciendo la fila para comulgar, pero cuando damos la espalda, entonces nos reímos de los chistes sobre Jesús, sobre la iglesia. Estamos siendo esos discípulos que decimos amar a nuestro Señor, pero nos reímos a sus espaldas. Segundo momento, cuando a nuestro Señor Jesucristo lo llevan ante el Sanedrín, ¿quiénes están allí presentes? Está un montón de gente que llevan a esas horas para que testifiquen en contra de Jesús, dando mal testimonio. Están los fariseos y están especialmente los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Pues bien, ¿cuántas veces alguno de nosotros, y esto no es una reflexión para juzgar a nadie, esto es una reflexión para que cada uno de nosotros piense en su interior en qué momento de su vida ha sido X o Y personaje? No estoy diciendo que en algún momento de la vida hemos sido todos estos personajes, o tampoco estoy diciendo que en ningún momento hayamos sido ninguno y que somos perfectos santos y vamos a salir levitando de lo puros que somos. Ninguno podemos decir eso. En algún momento hemos sido alguno de estos con algunos de esos errores. La idea es interiorizar y reflexionar cuándo he sido cuándo he sido el otro. Pero no solamente eso, sino si ya sé que lo he sido, debo pedirle perdón a Dios por esto, enmendarme y cambiarlo, para que nunca más vuelva a suceder. Entonces, en ese orden de ideas, cuando está Jesús ante el Sanedrín, varias personas se reúnen ante él a dar falso testimonio. Es decir, yo lo he visto decir esto, lo otro, saca demonios con la ayuda de los demonios, y lo increpan a decirle a él que vuelva y lo diga, que vuelva y haga esas cosas. Y muchas personas dicen, si eres el Hijo de Dios, entonces sálvate de todo esto, demuéstralo,
¿Cuántas veces no hemos retado a Dios? No hemos retado a Jesús. Como es Dios, es capaz de hacer los milagros, es capaz de hacerme este milagro. Y muchas veces nos enojamos con Dios porque no nos cumple el milagrito ya. Pero resulta que Dios tiene 3 respuestas muy puntuales. Es un sí, no y todavía no. Entonces muchas veces el Señor nos va a decir que sí. Pero en muchas otras ocasiones nos va a decir que no. Y la gran mayoría de veces nos va a decir todavía no. Entonces hay que aprender a seguir la voluntad de Dios, voluntad que no siguieron estos fariseos, especialmente Anás y Caifás, que como sumos sacerdotes negaron la divinidad de nuestro Señor Jesucristo por la soberbia espiritual que tenían en su corazón. Porque desde una posición de religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, cardenales, el Papa, muchas veces ha habido papas que han actuado de forma contraria a lo que ha sido su ministerio. Lo mismo con cardenales, lo mismo con obispos, sacerdotes. Hoy en día vemos cuántos sacerdotes son mal testimonio para la iglesia. En las noticias muchas veces sale, aunque muchas veces son noticias desmedidas. Y yo tengo una frase que dice que en un bosque hace más bulla el árbol que se cae que los 100,000 que quedan de pie. Pero resulta que ese que se cae es el que está mirando todo el mundo. Entonces muchas veces nosotros también hemos hecho parte de esos fariseos. ¿Por qué? Porque decimos muchas veces tener una fe fundamentada en el Señor, ser católicos, pero los que nos están viendo desde afuera están viendo un mal ejemplo en nosotros. Y cuando somos ese mal ejemplo, somos nosotros los que estamos impidiendo la conversión de esas personas que están por fuera. Porque esas personas que están hacia afuera y nos ven a nosotros, dicen, es que así son todos en la iglesia. Y como así son todos en la iglesia, entonces yo prefiero estar por fuera y yo creo en Dios a mi manera, o yo soy católico a mi manera. Esas son las frases más comunes. Yo no me confieso con uno que es más pecador que yo. Porque desconocen lo que realmente se enseña en la iglesia. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia? ¿Pero por qué lo desconocen? Muchas veces por la pereza y la irresponsabilidad espiritual que muchos tenemos. Pero muchas veces también porque los que estamos adentro somos irresponsables de no enseñarle a los que están afuera cómo son realmente las cosas. Y en vez de mostrarles con el ejemplo y con una buena formación cómo se hacen las cosas, cómo es que realmente enseña la iglesia, lo que le mostramos es un mal ejemplo. Entonces no tienen de dónde pegarse. Somos nosotros los responsables de eso también. Tercera situación. Jesús está ante Pilatos. En este momento vemos a Pilatos, vemos a Barrabás y vemos a una muchedumbre que el domingo de Ramos estaban felices diciendo Hosana al Hijo de Dios. Y en este momento esa muchedumbre, por razones políticas, están diciendo liberen a Barrabás. Muchas veces nos vendemos por razones políticas y vendemos nuestra fe. Vendemos completamente nuestra fe. Y les aseguro que la eternidad dura más que un periodo presidencial de 4 años. La eternidad dura mucho más. Entonces, cuando nosotros optamos políticamente por el menos peor, o porque estos políticos me dijeron, o porque este que yo sigo me dijo, y estoy haciendo a un lado lo que son mis convicciones, mis principios y mi criterio de fe católica y cristiana, estoy vendiendo a Jesús. Estoy pidiendo que bajen de ahí a Barrabás. Barrabás era un asesino, pero un asesino más coherente y más sensato que los que estaban ahí, porque él, siendo asesino, no dijo yo no soy asesino. Él simplemente se alegró de que lo estuvieran liberando. Oígame, ¿qué asesino si le abren la puerta de la cárcel se va a quedar adentro? No, hágale, que es que yo estoy pagando mi deuda. Si le abren se va, y habrá más de un Barrabás que lo hace. Pero también hemos sido muchas veces Pilato, porque nos lavamos las manos. Y esto no tiene nada que ver conmigo, esto no es conmigo, esto a mí no me compete. Muchas veces hemos sido Pilato.
que mientras están condenando a Jesús, mientras hablan mal de Jesús, de la Virgen María, de la iglesia, por culpa de nuestra mala formación, la ignorancia y el desconocimiento, me lavo las manos porque eso no es conmigo. Como yo no sé, entonces yo no puedo dar respuesta de mi fe. Como yo no sé, entonces prefiero lavarme las manos como Pilato, creyendo que esto no es conmigo. Pues resulta que sí es conmigo, sí es con usted, y con todos. Porque resulta que por el hecho de ser bautizados, hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y yo no puedo empezar a criticar la iglesia siendo miembro de la iglesia. Debo empezar mirándome a mí mismo primero. Y cuando me miro a mí mismo primero, soy yo primero el que me tengo que corregir y me tengo que formar. ¿Por qué? Porque no me puedo estar lavando las manos cada que llega un evangélico, un protestante, un ateo, un agnóstico, un judío, un islam, cualquier persona, incluso católicos mal formados, que llegan a hacerme preguntas, cuestionamientos, y como yo no sé, me lavo las manos. No puedo tener esa excusa. Porque resulta que nosotros conocemos los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento de la ley de Dios dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso implica conocerlo, porque yo no puedo amar lo que no conozco, como decía San Agustín. Entonces yo digo, yo amo mucho a Jesucito, tan lindo Diosito, pero no lo conozco, y no me formo y no me preocupo por formarme y conocerlo. Entonces lo amo a medias. Debemos preocuparnos y responsabilizarnos por formarnos cada vez más. Siguiente momento. A Jesús lo envían a la flagelación. Y hay unos verdugos. Ahora sí vamos a decir, bueno, eso sí no me tocan a mí. Pero resulta que son los que más nos tocan. Porque todos y cada uno de nosotros hemos sido esos verdugos. Cada que nosotros cometemos un pecado, estamos flagelando al Señor. Cerremos los ojos un momento. Vamos a cerrar un momento los ojos. Y vamos a imaginarnos enfrente nuestro, a nuestro Señor Jesucristo, arrodillado frente a ese patíbulo, frente a ese tronco. Vamos a mirarnos nuestra mano y vamos a ver que en nuestra mano tenemos ese látigo. Y vamos a ver esos momentos en los que hemos cometido esos pecados. Cada uno sabe cuáles son esos pecados que ha cometido. Y en este momento, ese pecado que tú sabes que hiciste, que cometiste, ese pecado es el que va a golpear la espalda de nuestro Señor en este momento. Y le damos duro a nuestro Señor y le abrimos su espalda. Y la sangre va brotando de su cuerpo. Y somos nosotros los que lo golpeamos. Cada vez que cometemos estas equivocaciones, estas caídas, estos errores, estamos golpeando a nuestro Señor. Y podemos decir alguno, yo no peco ya gravemente, pero sí tengo pecados veniales. Pues bien, lo que le estás colocando al Señor en la cabeza es esa corona de espinas llena de pecados veniales que se hunden en su frente, en sus ojos, en sus cejas. Y que esa sangre que brota desde su frente son esos pecaditos, esas mentirillas, esas equivocacioncitas chiquitas que cometemos. Para eso está el sacramento de la reconciliación y la confesión. Para que entendamos que todos esos errores que cometemos debemos empezar a hacernos responsables de eso y enmendarnos. Dice Juan 20, del 21 al 23, que nuestro Señor Jesucristo le dio la autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. Tenemos un ministerio hermoso regalado por nuestro Señor Jesucristo que lo desaprovechamos. Lo desaprovechamos por una simple frase de cajón de que yo no me confieso con alguien más pecador que yo. Es que el que perdona el pecado no es el sacerdote, es Jesucristo mismo. El sacerdote no perdona en nombre suyo, perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abramos los ojos.
somos esos verdugos. Ninguno se salva. Siguiente momento, Jesús carga con la cruz a cuestas. Y en ese camino de cruz hay varias personas. Van dos ladrones al lado de él, pero enseguida vamos a tocar a los ladrones. Durante el camino vemos a mucha gente alrededor, burlándose de Jesús, escupiéndolo, empujándolo. Van los soldados romanos, que muchas veces son los paganos y ateos que no conocen nada, no les importa, pero aún así critican e insultan a la iglesia, desde el desconocimiento y desde su ignorancia. Pero muchas veces hemos sido también esos que están alrededor simplemente observando, porque Jesús cae con la cruz al piso, y esa cruz, el peso de la cruz son nuestros pecados. Con lo mismo que le estábamos flagelando en la espalda, ahora le caemos encima con todo el peso de la cruz. Y aunque quisiéramos estar ahí para ayudar a levantar a nuestro Señor, no podemos, porque no estamos en gracia, porque sin la confesión no podemos ir a ayudar al Señor a levantarse de cada una de sus caídas durante el camino del Vía Crucis. Si no estamos en gracia, no podemos atender al Señor, no podemos ser el cirineo que le ayuda a cargar la cruz. Y eso que el cirineo, cuando comienza a cargar la cruz, no quería, lo obligan. Que no sea para nosotros una obligación el confesarnos, el estar en gracia, que para nosotros sea una bendición de Dios, una oportunidad, o vamos a esperar a que lleguen los últimos tiempos, cuando ya estén cerradas todas las iglesias, cuando no hayan sacerdotes a la mano y no podamos acceder. Ahí sí, me hubiera confesado. Vamos a esperar ese momento. También vemos a la Verónica, que le pone esta toalla al Señor en su rostro. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Para eso es la penitencia, para eso es el ayuno, para eso es la mortificación. De esa manera estamos enjugando el rostro de nuestro Señor, limpiamos, ayudamos a limpiar un poco de esa sangre y de ese dolor. Cuando, como nos invita la iglesia, damos limosna, ejercemos la caridad. Cuando ayunamos, cuando nos mortificamos, cuando ejercemos la penitencia, ahí somos la Verónica. Cada uno piense cuántas veces ha sido esa Verónica limpiando la sangre del Señor. Y si nunca lo hemos sido, o lo hemos sido pocas veces, empecemos a ser más Verónicas y menos fariseos. Siguiente momento, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vemos que están crucificados al lado de Él un ladrón y otro ladrón. ¿Cuál de los dos ladrones somos? El que está retando a nuestro Señor Jesucristo que por ser Dios se baje de ahí, y lo retamos y nos enojamos con Dios porque no me cumple mis milagritos ya. Bájate y bájanos a nosotros. O somos como San Dimas, el primer santo de la iglesia. El primer santo canonizado de la iglesia porque lo canonizó nuestro Señor Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De él sabemos de una que se murió y se fue derechito, porque nuestro Señor Jesucristo lo canonizó. Entonces es San Dimas. Pero San Dimas aceptó que él tenía que estar ahí clavado. Aceptó su sufrimiento, aceptó su culpabilidad. ¿Cuántas veces somos tan valientes de aceptar que la embarramos? Si somos tan valientes de aceptar que la embarramos, somos valientes de ir a decir, Padre, me confiesa por favor. Pero cuando no somos capaces ni siquiera de hacer eso, no somos capaces de aceptar que la embarramos, que cometemos pecados graves contra el Señor, especialmente en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Si todos los días pensáramos que tanto amo a Dios sobre todas las cosas, yo creo que todos los días nos tendríamos que confesar. Pero tenemos que empezar a reflexionar y hacernos responsables de nuestra vida espiritual. Pero muchas veces somos el otro ladrón y nos robamos la gracia de Dios. Sí,
Porque el Señor nos da la gracia de la conversión todos los días. Nadie sabe el día ni la hora, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo único que sabemos y que enseña la iglesia es que el día y la hora es hoy, porque no sabemos. Por tanto, el día y la hora de la conversión deben ser hoy. Y como no sabemos el día y la hora y la conversión debe ser hoy, es hoy que tenemos que plantar cara y hacernos responsables de nuestra vida y de nuestra conversión. Otra persona que estuvo en la crucifixión fue el soldado Longino. Una persona que se convirtió a los pies de la cruz, que dejó que la sangre y agua de nuestro Señor Jesucristo cubriera su cuerpo y reconoció a Dios y dijo: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. La conversión de Longino, el soldado. ¿Cuántas veces hemos sido Longino? ¿Cuántas veces hemos reconocido la divinidad de Cristo? ¿Cuántos hay que todavía no entienden y no se hacen conscientes de que Jesús es Dios? Y hay muchas personas que llevan toda su vida como creyentes y desconocen las doctrinas más fundamentales y los dogmas principales de la iglesia, por irresponsabilidad de cada quien de no formarse. Y desconocemos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y pensamos como protestantes y evangélicos pensando que eso es un mero símbolo. Último momento. Junto a la cruz estaban también María, su madre, el apóstol Juan y María Magdalena. Y estos tres son ejemplos de lo que debemos hacer nosotros como cristianos en nuestra vida diaria. La Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, aceptó a Jesús, aceptó a Dios desde el principio. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y también nos dejó la mejor muestra de amor y el mejor mandamiento que nos podía dejar como madre. Hagan lo que Él les diga, y hacer lo que Jesús nos dice es hacer la voluntad de Dios. A su lado estaba Juan, el discípulo amado. Y para nosotros convertirnos en un discípulo amado y que Jesús nos entregue a María como nuestra madre, debemos cumplir un requisito fundamental: estar al lado de María, a los pies de la cruz, porque entre más cerca estamos de la Virgen María, más cerca estamos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús le entrega a Juan a María, lo que hace el apóstol es llevarse a María a su casa. Si quieres ser un discípulo amado, vete con María a tu casa. Y estaba también María Magdalena, quien pecó mucho, pero cuando Jesús le dijo vete y no peques más, se convirtió en esta apóstol apostolorum, la discípula de los discípulos, amante fervorosa de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte, acompañándolo al lado de la cruz. Que nuestro Señor Jesucristo nos dé la gracia para que, meditando en su muerte, le consolemos, estando como María, Juan y Magdalena al pie de la cruz. ¿Quién eres en la pasión de nuestro Señor Jesucristo?